Nuevamente aquí con ustedes, hermanos y hermanas, a la sombra del santuario de la Madre, Reina y Vencedora, 3 veces admirable de Schoenstatt, en este santuario Magnificat Patris de los padres esclavos de la Eucaristía y de María Virgen, pero esta vez no con charlas cuaresmales, no con charlas pascuales, sino que comenzamos una nueva etapa de nuestro programa que con el favor de Dios será transmitido todos los miércoles a las 7 de la noche en este programa que vamos a titular Porta Fidei, es decir, la puerta de la fe. Y ustedes me dirán, pero Padre Luis, pero ¿por qué usted hace eso? Bueno, pues lo hacemos porque queremos que cada miércoles tengamos en este rinconcito de gracia que es el santuario, dialogar sobre distintos temas de actualidad. En esta serie de programas vamos a hablar de temas de actualidad. ¿Y esto por qué? Porque tenemos que en estos tiempos abrir la puerta de la fe. Y esta puerta de la fe no es algo que nos inventamos, es algo que nos dice la misma palabra de Dios, que es misión propia de nosotros los creyentes, los cristianos. Abrir la puerta de la fe para que el mundo sea salvo en Cristo. Y qué mejor lugar que abrir la puerta de nuestro corazón para que entre a nosotros la luz de la fe, de la gracia, de la misericordia del Señor. Pero antes de proseguir con el tema de hoy, vamos primeramente a pedir la luz del Espíritu Santo, cuya fiesta de Pentecostés hace poquito habíamos celebrado y estamos en camino a celebrar este domingo la solemnidad de la Santísima Trinidad, la fiesta de Dios Amor, Dios Padre, Hijo y Espíritu Santo. Así que vamos a pedir al Divino Espíritu que nos alumbre con sus gracias y dones. Ven Espíritu Santo, llena los corazones de tus fieles, enciende en ellos el fuego de tu amor, envía tu Espíritu y todo será creado y renovarás la faz de la tierra. Oh Dios, que has instruido los corazones de tus fieles con la luz del Espíritu Santo, a que guiados por este mismo Espíritu saboreemos la dulzura del bien y gocemos siempre de sus divinos consuelos. Por Jesucristo nuestro Señor. Amén. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Gloria al Padre, y al Hijo, y al Espíritu Santo, como era en el principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. Bien, hermanos, como les decía, nuestra nueva temporada de programa se va a llamar Porta Fidei, la puerta de la fe. ¿Y de dónde saco ese título, ese nombre? Pues de la palabra de Dios, porque hay textos bíblicos que muchas veces uno lee. Pues, y sí, siempre la palabra de Dios nos dice algo, pero llega un momento en que el Espíritu Santo enfoca, da una luz especial, y eso me pasó con el título de esta serie de programas. Le pedí al Señor que me dijera, que me hablara, que me manifestara cuál sería el programa que Él quería que fuera el programa. Y en eso me encuentro este texto de los Hechos de los Apóstoles, capítulo 14, versículo 27. Dice el texto: a su llegada reunieron a la iglesia y se pusieron a contar todo cuanto Dios había hecho juntamente con ellos, y cómo había abierto a los gentiles, a los paganos, la puerta de la fe. Y ahí es que me vino la idea
de llamar al programa Porta Fide. ¿Cómo había Dios abierto la puerta de la fe a los paganos? Y ustedes dirán, pero padre, nosotros no somos paganos. Y ciertamente, qué bueno que no eres pagano, que eres cristiano, que ya has tenido un encuentro con el Señor. Pero significa que nosotros tenemos, como los apóstoles, en este caso habla de Pablo y sus compañeros que fueron a la misión, ¿cómo fueron ellos instrumentos? Fíjense cómo dice el texto, cuanto Dios había hecho juntamente con ellos. Entonces, quiere decir que en este programa queremos que tú te capacites para, por eso siempre tenemos que tener la palabra de Dios, la Biblia, que tú te capacites para poder redescubrir esa palabra de Dios, para internalizar esa palabra de Dios, pero también para anunciar esa palabra de Dios. Ahora bien, en el programa no queremos que sea un curso bíblico, sino que siempre la palabra de Dios tiene que estar aquí con nosotros para ilustrar todos los temas que vamos a tratar cada día. ¿Y qué temas vamos a tratar? Vamos a tratar temas de actualidad. Por ejemplo, vamos a hablar de ideología de género, pero no nos vamos simplemente a dedicar a conocer qué es la ideología de género, sino, por ejemplo, vamos a ver cómo se aplica hoy la ideología de género a realidades tan cercanas, por lo menos aquí en Puerto Rico, como la aprobación del nuevo Código Civil, donde se hacen una serie de enmiendas al Código para filtrar dentro del Código Civil, que son las leyes por las que nos vamos a regir en nuestra convivencia social, de la ideología de género. Y eso nos pasa en gato por liebre. Y la gente ni se da cuenta. Te das cuenta cuando llega después situaciones donde tú vas a una agencia de gobierno a tramitar un permiso, a tramitar, qué sé yo, un requisito para trabajo o estudio, y te encuentras un formulario donde a ti se te pregunta ¿qué género tú eres? Y tú dices género. Entonces te ponen hombre, mujer, homosexual, lesbiana, otros, y así por el estilo. Entonces, claro, son documentos que vienen porque están apoyados dentro de una ley civil que ha sido aprobada, que la gente ni sabe cuándo se aprobó, pero ahí está la plasmación de lo que se quiere introducir. Igual, por ejemplo, antes cuando yo casaba parejas, pues siempre era un hombre y una mujer, y ponía nombre del novio, nombre de la novia, los datos del novio, los datos de la novia, novia, novia. Ahora no es así. Ahora es contrayente 1, contrayente 2. ¿Por qué? Porque según la legislación civil puede ser 2 hombres, 2 mujeres, un hombre y un transexual, una transexual y una mujer, un transexual y una mujer. Entonces ya no está incluso especificado en documentos oficiales del Estado lo que es la creencia de todos nosotros a la luz de la palabra de Dios, pero también de la antropología, que es que no existe posibilidad de matrimonio, sino es entre un hombre y una mujer. Eso por poner un tema. Por eso vamos a tratar temas de ideología de género, vamos a hablar en otros programas de la masonería, porque la masonería está bien activa y la gente ni se da cuenta. Vamos a hablar
de otros temas de actualidad, por ejemplo la New Age, que es la New Age, la nueva era, manifestaciones de la New Age, por dónde van estas cosas, incluso dentro de la espiritualidad. Así que los temas que vamos a tratar son temas que no queremos tratarlos simplemente para hacer aquí una clase de sociología o de psicología o de política. No, hermanos. Lo que queremos es iluminar las realidades del diario vivir de nuestra época, pero a la luz de la palabra de Dios. ¿Y de dónde sacamos esto, hermanos? ¿Por qué queremos hacer esto así? Porque los acontecimientos siempre nos están dando indicaciones de Dios, algo que Dios nos está hablando. El padre Kentenich usaba una frase que decía que todos nosotros, los cristianos, los shostatianos, los que tenemos esa alianza de amor especial con la Mater, no nos podemos quedar en una simple devoción mariana, una simple devoción a la Virgen sin ninguna consecuencia a la vida. Por eso el padre Kentenich decía que tenemos que tener el oído en el corazón de Dios, es decir, ser hombres y mujeres orantes, vinculados al mundo sobrenatural, pero por otro lado, decía, con el pulso en la mano del tiempo. Cuando usted, por ejemplo, quiere saber si una persona tiene pulso, le pone 2 dedos aquí en la vena y por el latido y la frecuencia del latido cardíaco, usted sabe cómo está esa persona, por lo menos respecto al flujo de sangre en su cuerpo, y eso le puede dar a un médico o a una enfermera elementos para un diagnóstico. Bueno, pues nosotros tenemos que hacer un diagnóstico de nuestra vida en el mundo, pero lo tenemos que hacer con el oído en el corazón de Dios y la mano en el pulso del tiempo. Es decir, tenemos que ver qué nos está diciendo Dios en los acontecimientos. Piensen lo que un día va a decir Jesús. Esto lo tomamos del capítulo 12 del Evangelio según San Lucas. Dice que Jesús decía a la gente: cuando ves una nube que se levanta en occidente, al momento de sí va a llover. Y así sucede. Y cuando sopla el viento del sur, dice, va a ser calor. Y así sucede. Y Jesús dice, hipócritas, ¿sabéis explorar el aspecto de la tierra y del cielo? ¿Cómo no exploráis pues este tiempo? Entonces fíjense cómo Jesús nos invita a que nosotros hagamos un discernimiento de lo que luego el Concilio Vaticano II ha llamado los signos de los tiempos. Y de la misma manera que nosotros sabemos por muchas circunstancias si va a ser calor o si va a llover, y yo me recuerdo que mi mamá me decía, mira, va a llover porque las hormigas están levantando el hormiguero, o mira, va a ser calor por tal cosa. Entonces hay elementos que nos ayudan a nosotros a saber si llueve o hace calor. Bueno, pues si tenemos esa capacidad de discernir qué puede pasar en la naturaleza, porque se dan tales y tales y tales signos, dice Jesús, ¿cuánto más tenemos que discernir los signos de los tiempos? Pero lo hacemos esta vez a la luz de Dios. Entonces, esto es lo que tenemos que hacer. Recordemos cuando hablábamos de las apariciones de Fátima, como allí la Virgen a los niños, pues sí, le pidió el rezo del rosario, que se sacrificaran por los pecadores,
pero también le habló de los signos de los tiempos. Le habló de aquella noche donde iba a haber una luz que iba a ser la señal de que iba a venir una guerra peor que la primera. Hablaba de la Segunda Guerra Mundial, hablaba en específico de un papa en cuyo pontificado iba a comenzar esa guerra. O sea, quiere decir que la Virgen también nos dice que no nos podemos abstraer de la realidad, sino que tenemos que leer esa realidad siempre a la luz de Dios. Y Jesús nos va a poner dos ejemplos que Él hizo un discernimiento de lo que significaban esos acontecimientos y de lo que entonces a la luz de Dios esos acontecimientos nos querían decir. Vamos a verlo en el capítulo 13 del Evangelio según San Lucas. Al principio dice, desde el versículo 1, dice, en aquel mismo momento en que Jesús está hablando, llegaron algunos que le contaron lo de los galileos, cuya sangre había mezclado Pilato con la de los sacrificios. Piensen que es un hecho social. Pilato, el gobernador romano, hizo un sacrilegio, profanó el templo, degolló, mató a unos galileos que eran judíos que vivían en el norte de la Tierra Santa, junto al lago, de la misma región de Jesús, de esa zona de Nazaret, Tiberiades, Magdala, de Betsaida, de todos esos pueblitos de alrededor del lago, y de esa zona pues habían ido a Jerusalén y no sé lo que hicieron, Jesús no comenta, pero lo que dice es la acción de Pilatos. Pilatos coge y los degüella, los mata y coge esa sangre, se va al templo, que ya es un acto sacrílego porque los paganos no podían entrar en el templo de Jerusalén, y la vierte esa sangre con la de los sacrificios que se están ofreciendo en el templo a la gloria de Dios. Entonces fíjense que es un hecho histórico, social, tiene repercusiones religiosas, repercusiones políticas. Y Jesús usa ese ejemplo, pero fíjense ahora qué lectura hace el Señor. Y aquí es lo que nosotros queremos hacer en este programa. No quedarnos en relatar, por ejemplo, que un policía le puso a un negrito en Minneapolis, en Minnesota, la rodilla y lo mató asfixiándolo, que ya de por sí eso es un caso catastrófico. Para que veamos la actualidad de los hechos. Sino que no nos podemos quedar ahí, o como hacen, o como están haciendo algunos, tomando ese hecho reprobable y malo para convertirlo en el pie forzado que nos obliga entonces a hacer otras cosas peores, como robar, vandalizar, usar la violencia, porque una cosa es protestar. Una cosa es decir, mira, esto no nos gusta y podemos protestar, pero otra cosa es rebasar y ahora, por ejemplo, decir que todos los policías son malos. Pues no, porque muchos de ustedes o han sido policía, o tienen hijos policía, o su papá es policía, y su papá es una persona decente y que hace un trabajo honorable en la sociedad. Por lo tanto, yo no puedo, ¿verdad?, criminalizar a una persona simplemente porque hace ese oficio para bien social, para bien de la sociedad, simplemente porque otro en otro lugar hizo una aberración humana y cristiana, como fue
abusar de su poder y autoridad para matar a un ser humano. Eso es deplorable, eso es un crimen y eso no se puede aceptar. Pero tampoco se puede aceptar el que yo coja a todos los policías y les diga lo mínimo bandoleros, porque ustedes saben las cosas que se han dicho de los policías. O simplemente porque yo soy blanco, tú eres negro, empezamos a crear unos abismos. Pues nada de eso tiene que ver con la palabra de Dios. Al contrario, ¿qué dice Jesús? Les respondió a esos que vinieron con el chismecito: ¿pensáis que esos galileos eran más pecadores que todos los demás galileos porque han padecido de estas cosas? No, os lo aseguro, y si no os convertís, todos pereceréis del mismo modo. Entonces fíjense que Jesús hace de ese hecho concreto una lectura y dice: mira, esto, tengan cuidado, porque no piensen que ahora nosotros somos los mejores y ellos son los malos. Es como estaba diciendo, ahora no pensemos que todos los policías son malos porque uno hizo una barbaridad. Si no nos convertimos, pereceremos igual. Entonces fíjense cómo Jesús ve esto, una manera como Dios nos llama a la conversión. A la conversión. Y tenemos que convertirnos. Pero Jesús nos quedó con esa situación, y ahora es Él el que va a proponer otro ejemplo. Me trajeron pero yo ahora les voy a proponer otro, y dice: o aquellos 18 sobre los que se desplomó la torre de Siloé matándolos, ¿pensáis que eran más culpables que los demás hombres que habitaban en Jerusalén? Ustedes saben, los que han ido a Tierra Santa lo han visto, la ciudad antigua de Jerusalén está amurallada, y en la época de Jesús también existían unas murallas, no las que nosotros vemos hoy en día, pero sí había murallas. Y dentro de las murallas hay las torres. Esta torre de Siloé estaba cerca de la piscina de Siloé. Era una puerta por donde se iba a ese lugar, por eso es que se llamaba así, porque estaba ahí la piscina. Y entonces, en algún momento que Jesús nos está diciendo, esa torre se desplomó, se cayó y mató a 18 personas. Una tragedia, un accidente. Fíjense que el primero fue algo realizado pues por Pilato, por el gobernador, como una manera también aberrante de hacer valer su autoridad. Pero en el caso que está poniendo Jesús no interviene nadie, simplemente se cayó la torre y allí había 18 personas que en ese momento pasaron por allí y las piedras, al derrumbarse la torre, los mató. Y Jesús dice: ¿pensáis que eran más culpables que los demás hombres que habitaban en Jerusalén? Volvemos igual, vamos a esta época. ¿Cuántos acontecimientos, por ejemplo, la pandemia esta del COVID-19? Muchos ven en eso, un accidente, otros quieren exculpar a los chinos, dicen que si Estados Unidos, bla, bla, bla. Aquí la cosa es que esto se ha llevado al otro mundo a cientos de miles de personas
ha infectado a otras tantas miles de personas. Pensamos que los que no nos hemos infectado somos mejores que los otros. O vamos a poner un ejemplo. Un accidente como puede ser, tú estás aquí, de momento viene un terremoto, y de esto tenemos en Puerto Rico, bueno, experiencia ya, porque la hemos hecho personalmente. Y cuánta gente ha perdido su casa y ha perdido sus cosas, y iglesias que se cayeron. Gracias a Dios fue en un momento en que nadie murió. Pero pensamos que porque yo no perdí mi casa, porque yo no estuve en esa región, porque yo no vivía en el sur de Puerto Rico, soy mejor. Jesús nos dice, no, os lo aseguro, si no os convertís, pereceréis del mismo modo. Así que, hermanos, tenemos que tener mucho cuidado. Y por eso nosotros tenemos que leer los signos de los tiempos y siempre hacernos esta pregunta: ¿qué nos quiere decir el Señor con todo esto? ¿Por qué? Porque Dios, a través de los signos de los tiempos, también nos está hablando. Dios, a través de ciertas cosas que humanamente pueden ser calamidades, accidentes o hechos incluso aberrantes, como pueden ser estos de la época del Señor y de nuestra época, nos podemos encontrar que ¿qué es lo que le pasa a la gente? La gente pone CNN, la gente pone el cable, las noticias, y eso está pero nadie se pregunta ¿qué nos quiere decir el Señor con esto? Y eso es lo que a lo largo de estos programas nosotros queremos aprender, de cómo puedo yo iluminar los acontecimientos de la vida diaria a la luz siempre de la palabra de Dios y escrutando lo que el Señor nos quiere decir con esos acontecimientos en nuestra propia vida. Pongo otro ejemplo. Por ejemplo, en Schoenstatt, el padre Kentenny tuvo que hacer en su momento un discernimiento de lo que el Señor nos estaba diciendo. Por ejemplo, en la vida, estamos después de la Segunda Guerra Mundial, estamos en 1949, y el padre Kentenny, que estuvo en un campo de concentración 3 años y medio, y que antes había estado en una cárcel de los nazis en Coblenza, él detecta en esos acontecimientos y en toda la manera en cómo Hitler toma el poder, transforma a Alemania en una dictadura. El padre Kentenny ve las consecuencias del comunismo ateo, ve cómo se está propagando todo esto por el mundo, y el padre Kentenny hace una lectura de esas situaciones, pero incluso va más allá. No solamente se queda en los hechos de Alemania, de Rusia, de la propagación del comunismo en el mundo, sino que va viendo que en la iglesia se está infiltrando una mentalidad que tiene raíces de todas estas corrientes sociales y políticas de la época, y que se han metido en la iglesia creando una mentalidad que él va a llamar mecanicista, y que ha llegado a nuestra época, Por ejemplo, pongo un ejemplo. Esta mañana leía cómo una revista religiosa de España, de estas muy
muy de avanzada, notificaba que en solo 2019, es decir, el año pasado, solo en el 2019, todavía no estaba el COVID-19, en el 2019 se habían cerrado en España 50 monasterios de clausura, perdiéndose 491 monjas que se habían muerto y que habían tenido que cerrar esos monasterios. 50. No es lo mismo un monasterio, pero a 50 monasterios. ¿Qué nos está diciendo Dios con eso? En una España que antes era prototipo de catolicismo. Entonces, el padre Kentenich, y por eso traigo estas cosas, y perdone que las mezcle, pero es que todo está conectado en el sentido de que tenemos que ver esa correlación, hacer esa lectura de los signos de los tiempos. Entonces, como el padre Kentenich se da cuenta de que hay un pensar mecanicista que se está metiendo en la iglesia, en la cultura, en la sociedad y en las esferas que dirigen esa sociedad, que es la política. Política, sociedad, iglesia. Y hay una mentalidad mecanicista que es una mentalidad destructiva. ¿Por qué? Porque es una mentalidad que trata de desvincularnos, por ejemplo, de la familia, de las cosas que nos hacen sentirnos con raíces, que nos hacen sentirnos con personalidad, que nos dan cobijo, cobijamiento. Y el padre Kentenich detectaba eso, y por eso, en respuesta a una carta que le habían escrito los obispos de Alemania por una visitación que había en Schoenstatt, el padre Kentenich prepara una respuesta y lanza a la familia de Schoenstatt a lo que él llamaba una cruzada del pensar, amar y vivir orgánicos. Y él quería que Schoenstatt fuera como una respuesta a ese pensar mecanicista, que digo, ahora es cuando estamos viendo esto en toda su expresión, tanto en la iglesia como en la sociedad, como a los niveles políticos, los que dirigen nuestras sociedades, como todo ese pensamiento, y por eso parte de ese pensamiento mecanicista hoy se articula a través de la ideología de género, cosa que estamos viendo incluso dentro de la iglesia, donde se pone, por ejemplo, ahora mismo en el sínodo de allá de Alemán, que es la reunión de los obispos de Alemania, que están haciendo unos discernimientos, pero van por mal camino. De hecho, ya el Santo Padre les ha dicho que por ahí no, pero ellos insisten. Entonces, por ejemplo, uno de los obispos que preside estas comisiones y que dirigen el sínodo ha hablado abiertamente de dar bendiciones religiosas a parejas homosexuales. Es como entonces si nosotros quisiéramos bendecir a todos los que roban. ¿Por qué? Porque ¿qué hace la diferencia? Porque aquel puede decir, no, es que yo robo para ayudar a otros. Pues este dice, no, es que esa pareja homosexual es estable y es una manera de amor. Estos son criterios que tenemos que tener claro. ¿Por qué? Porque podemos hacer cosas contrarias a lo que el Señor nos ha dicho. Siempre amamos a las personas, sea el pecador que sea, porque el Señor nos pide amar a todos, pero una cosa es amar, respetar la dignidad de cada ser humano, y otra es canonizar el pecado, decir que esto es bueno cuando esto es malo.
Pero de esos son temas que estaremos hablando en los programas. Vuelvo al Padre Kentenny. Por lo tanto, el Padre Kentenny nos llamaba a que nosotros tenemos que, entonces, para proponer esa cruzada de amar, pensar y vivir orgánicos frente a una mentalidad mecanicista, pero para eso yo tengo que conocer cuál es la mentalidad mecanicista, cómo se manifestó en aquella época, pero cómo se manifiesta hoy, para yo poder dar una respuesta. Y eso es lo que queremos, hermanos, porque miren, ustedes son los que van a votar, ustedes son los que van a elegir los nuevos gobernantes. Por ejemplo, en Estados Unidos, aquí en Puerto Rico, dentro de poquito, nosotros vamos a tener elecciones. Ahora mismo en España hubo elecciones el año pasado y aquello es un desastre. ¿Por qué? Porque la gente ha puesto allí a personas de ideología comunista que están llevando a España a un proceso de acercamiento a las posturas de países como Venezuela y Cuba. Y ustedes saben cómo está Venezuela y Cuba. Así que esto lo vemos. Y cómo la iglesia está siendo perseguida. Y cómo en nombre de esas ideologías se derriban cruces, se hacen barbaridades en contra de la fe. Cómo se han metido usando la excusa de la pandemia en las iglesias para interrumpir el culto, para interrumpir la Santa Misa, y allí se estaba celebrando con todas las exigencias sanitarias, pero hay una mentalidad en la que se quiere arrastrar fuera a la iglesia, es decir, sacarla de la vida social y privar a la iglesia de poder ofrecer la palabra de Dios. Incluso, por ejemplo, canales como YouTube, redes sociales como Facebook, Instagram, Twitter, por un lado te promueven todos los ideales de la ideología de género, pero por otro lado te censura aquellos que disienten de las posturas del nuevo orden mundial, entre ellas la libertad religiosa. Y ustedes dirán, pero Padre Luis, usted se está metiendo. Miren, yo lo que estoy haciendo es lo que hace el Señor. Yo no quiero hacer aquí política. Esto no va a ser un programa de política. Va a ser un programa donde la palabra de Dios, y a la luz de esa palabra de Dios, ayudarnos a hacer entendimiento de las realidades de nuestra vida diaria, de las realidades sociales que estamos viviendo. Por eso vamos a tocar temas de actualidad. Y yo estoy seguro que muchos de ustedes lo van a agradecer. ¿Por qué? Porque ustedes ni tienen la formación, ni han tenido el tiempo para quizás leer, porque tienen que atender a los nenes, tienen que hacer esto, tienen que ir al trabajo, llegan cansados, se acuestan, van a la misa, pero no tienen el tiempo para quizás hacer una reflexión profunda. Pues mire, esto es lo que queremos en este programa: sacar este espacio, hacer tiempo para orar, para escrutar la palabra de Dios, y a la luz de esa palabra tocar puntitos, temas de nuestra vida diaria, Ayer en Puerto Rico, por ejemplo, hubieron unas protestas violentas donde se pintaron, como siempre, las paredes. Entonces uno tiene que analizar qué está pasando en Puerto Rico, donde se aprobó un código civil, donde, ya digo, se han colado leyes que favorecen la implantación de la ideología de género. Esto, como es ley, va a llegar a las escuelas, a la educación de nuestros hijos. Con esos valores se quiere formar. Entonces, no nos podemos abstraer
entonces vamos a dejar de rezar el rosario. No, esa es la fuerza espiritual. ¿Vamos a dejar de leer la palabra de Dios? No. ¿Vamos a dejar de ir a comulgar, a adorar al Santísimo? No. Pero todo eso es para nosotros llenarnos de Dios y desde Dios, con los ojos de Dios, a la manera de Dios, poder dar una respuesta a estas cosas. Por lo menos, si tú te formas bien, yo estoy seguro que cuando tú estés en un supermercado o en esas interminables filas de los centros comerciales, de Walmart y demás tiendas que hay por ahí, tú podrás, quizás cuando oigas una conversación con autoridad, por eso es que te tienes que formar en la palabra de Dios, en el catecismo de la iglesia, poder hablar con propiedad. No, eso no es así, esto es así, 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 así. Porque si no, pasa lo que le pasa a mucha gente, escucha de otras personas barbaridades y entonces empiezan, ay, es verdad. Y quizás ni está convencido, pero le das la razón a una persona que no la tienes, porque tú no tienes manera de poderle argumentar. Bueno, pues este programa queremos que sea eso. Así que yo les pido de favor que ustedes traigan al programa su Biblia, porque siempre vamos a estar con la Biblia, su libreta, porque si vamos a tocar temas, hay datos que yo te voy a dar, voy a ver cómo hago porque no lo sé hacer. Yo quisiera tener aquí una pantalla que enfocara para yo poderle proyectar cosas. Espero que si alguno de los que siguen el programa saben cómo yo hacerlo, que yo desde aquí pues pueda proyectar, tener ya todo preparado y proyectar y que ustedes puedan ver también. Porque si yo, por ejemplo, ahora mismo hablo del Padre Kentenich y del el 31, y ustedes me dirán, ¿y qué es eso? ¿Y dónde está eso? Pues estamos hablando de estos casos de Puerto Rico, del Código Civil, de que yo les pueda proyectar aquí y que ustedes puedan hacer de este programa un programa de conocimiento, de estudio, de oración, porque por eso quiero que sea siempre aquí en el santuario, junto a nuestra Madre. O sea, yo me siento instrumento de la Santísima Virgen, del Padre Kentenich y del Padre Aníbal para ustedes. Me siento instrumento y por eso la puerta del programa se llama la puerta de la fe. No queremos que esa puerta esté cerrada. Por eso van a ver que le he mandado a hacer que el logo del santuario sea la puerta del santuario abierta. ¿Para qué? Para que todos al entrar podamos ser educados por María, poder con nosotros llegar un día a sellar con ella una alianza de amor, pero también que ella nos eduque para nosotros ser instrumentos de María en nuestra sociedad de hoy. Quiere decir que tenemos que tener, como decía el Padre Kentenich, el oído en el corazón de Dios, la mano en el pulso del tiempo y los pies en la tierra. A mí no me puede pasar por la cabeza que una persona que se dice católico sea una persona indiferente y que no sepa leer, como nos pide el Señor en el Evangelio, hacer una lectura de los hechos que nos está tocando vivir hoy, porque a través de eso nosotros podemos ver por dónde va el Señor indicándonos. Por ejemplo, pongo otro ejemplo, ¿no? Como el Padre Kentenich, cuando sube Hitler al poder, el Padre Kentenich se da cuenta que los principios enunciados por Hitler van a ser catastróficos y prepara a la familia de Schoenstatt, en este caso a la familia de Schoenstatt, la prepara para hacerse fuerte para esos tiempos. ¿Y cómo lo va a hacer el Padre Kentenich?
Por ejemplo, una de las cosas, Hitler inventó las juventudes hitlerianas, un gran movimiento de masas. Bueno, pues el padre Kentenich, llevado a la luz de la divina providencia, entonces propicia la creación del movimiento de peregrinos de Schoenstatt, que es el círculo grande de Schoenstatt, el movimiento de peregrinos, pero eso tiene una génesis precisamente en esos años de Hitler. ¿Y por qué el padre propicia? Para que el pueblo que estaba siendo bombardeado por estas realidades de la ideología nazi tuviera un contrapeso, y es encontrar en Schoenstatt una manera de vivir así como movimiento popular y de peregrinos, que así es que se llama, movimiento popular y de peregrinos, de todo el pueblo, de todos los que fueran, pues llevarlos a la alianza de amor, para que María nos eduque, nos forme, y ella haga propicio en nosotros la transformación de un hombre nuevo para una nueva comunidad, frente a ese hombre nuevo que quería proponer Hitler, que era una mentalidad racista, exclusivista, que llevó pues a tantos judíos en la Alemania nazi a perecer, 6 millones que murieron bajo la persecución de Hitler. Entonces, ven, claro, esto no quiere decir que toda Alemania entonces fue a Schoenstatt, no, pero por lo menos los que se vincularon a Schoenstatt en las distintas ramas de la familia y a través del movimiento popular y de peregrinos, empezaron a ser educados en una mentalidad católica, mariana, para contrarrestar aquella forma en que Hitler, por ejemplo, Hitler proponía el superhombre nazi, que era el hombre nuevo nazi. Entonces el padre Kentenich, por eso para esa época rescata a los héroes de Schoenstatt y los trae allí a ser enterrados detrás del santuario. Hitler usaba, y ustedes lo han visto en videos que están en las redes sociales, en YouTube, ustedes lo pueden ver, cuando hacía aquellas manifestaciones con bandera. Por eso en Schoenstatt también el padre Kentenich empezó a usar muchos signos de banderas. Las ramas de la familia hacían su propia bandera, la juventud sobre todo también, femenina y masculina, tenían sus banderas, sus ideales. Entonces el padre Kentenich va, pero hace todo esto como una lectura de los acontecimientos que están pasando. Yo por eso me gusta ver muchas de estas películas de la época de Hitler, y me doy cuenta rápidamente, mira, por esto es que hizo el padre Kentenich esto, por eso es que el padre Kentenich hizo aquello, por eso es que el padre Kentenich hizo esto otro, por eso es que el padre Kentenich, porque se ve, claro, los que conocemos a Schoenstatt, pero le doy este ejemplo a ustedes para que ustedes vean cómo hoy nos toca a nosotros. No nos podemos quedar en lo que el padre Kentenich hizo en 1930, 33, 35, 39, sino que tenemos que eso repotenciarlo a la luz de los acontecimientos que hoy nos toca vivir. Por ejemplo, como el padre Kentenich cultiva en la familia un profundo espíritu. Y por ejemplo, ahí surgen las corrientes de coronación, justo cuando más amenazado se ve Schoenstatt. ¿Por qué? Porque Hitler, justo el seminario que está ahí en la colinita al lado que se ve desde el santuario original, donde fue incluso casa del padre Kentenich, ahí al frente los nazis tomaron aquello para hacer una escuela de dirigentes nazis. Y de hecho pusieron la bandera nazi frente a la imagen de la Virgen que estaba en la entrada. O sea que el peligro lo tenían ahí. Entonces, familia de Schoenstatt, ¿qué hace? Coronar a la madre. Y ahí empiezan las corrientes de coronación en Schoenstatt.
Por eso muchas veces cuando la gente me pregunta, ¿y cuándo tengo que coronar a la mater? Coronas a la mater y va a ser en un momento, muchas veces, cuando tu vida necesita dar un salto de fe, de confianza en el poder y en el amor de la Santísima Virgen. Por eso la programas reina, por eso es que la programas reina. Ahí tenemos cómo también en esa época va surgiendo las corrientes del poder en blanco y del inscripcio, porque el padre Kentenich lanza a la familia de Schoenstatt a prepararse espiritualmente para soportar lo que él ya veía que eran los años de dictadura de Hitler, por todas las leyes inicuas que Hitler iba aprobando. Pues eso era suficiente para que el padre Kentenich se diera cuenta, mira, y tenemos que elevar las exigencias espirituales. Pues mire, eso tenemos que hacer nosotros en esta época. Tenemos que elevar nuestras exigencias espirituales. Tenemos que volver a aquel programa de 1912, bajo la protección de María. Queremos aprender a educarnos a nosotros mismos para ser personalidades recias, libres y sacerdotales. Pero eso no lo podemos dejar en el 1912. Ahora estamos en el 2020 y tenemos entonces que ver cómo bajo la protección de María yo me tengo que repotenciar la autoeducación para responder a los signos de los tiempos que nos ha tocado vivir. El padre Kentenich, por ejemplo, estando en la cárcel de Coblenza, fíjense cómo el padre Kentenich, de una cosa sencilla, el padre Kentenich hace una lectura, que es lo que queremos hacer en este programa, hace una lectura espiritual a la luz de la divina providencia, porque Dios le está indicando ahí algo importante. Pongo un ejemplo. El padre Kentenich está en la cárcel y toda la familia de Schoenstatt quería que el padre Kentenich saliera de la cárcel, porque el padre Kentenich tenía dificultades, tenía un pulmón colapsado, era una persona que tenía problemas de salud, ya tenía su edad, por lo tanto tenía unas descompensaciones de salud que sabían por las noticias que llegaban que en una cárcel o en un campo de concentración, como ocurrió después, a donde fue el padre Kentenich, pues podía morir como una realidad. Eso lo vemos en las películas de la época de los nazis, como mucha gente murió, y gente incluso que llegó a tener mejor salud que el padre Kentenich y menos edad, y moría, imagínense él con todas esas cosas. Entonces, una de las hermanas marianas, de la comunidad de las hermanas, le escribió a la cárcel una cartita pidiéndole al niño Jesús. La hermana se llama Mariengar, que significa Jardín de María. Entonces, le pedía al niño Jesús, ¿verdad?, que liberara al padre de la cárcel. Entonces, el padre Kentenich le va a contestar por correo clandestino, le va a contestar a esa hermana la cartita como si él fuera Jesús, y le dice, Jesús, el padre Kentenich haciendo como si fuera Jesús, que el padre va a ser liberado cuando toda la familia se convierta en un hermoso o floreciente jardín de María. Entonces fíjense cómo el padre Kentenich dio una cartita que era un deseo piadoso de una hermana de la comunidad de las hermanas marianas, le hace llegar al padre Kentenich para la Navidad como un deseo de que fuera liberado. El padre Kentenich, a la luz de la fe práctica en la divina providencia, lo transforma en lo que luego va a ser toda una corriente de vida y de gracia para la familia de Schoenstatt y para la comunidad de las hermanas, que van a tener como ideal de instituto el ser un floreciente jardín de María.
Y cómo la familia de Schoenstatt también va a cultivar esa corriente que nace de los años 40 y lo va a convertir en un momento de gracias que ha dado tantos frutos en la familia de Schoenstatt. Ser un floreciente jardín de María. Y todo por el nombre de una monja. De una monja no, porque ellas no son monjas, son instituto secular. De una persona consagrada. Su nombre, Mariengar, Jardín de María. Esto es lo que hoy queremos también nosotros proyectar en este programa. La puerta de la fe. Tenemos que abrir la puerta de la fe a mucha gente. Esa puerta de la fe tenemos que nosotros también abrirle nuestro corazón. Queremos que esa puerta, la Santísima Virgen, que está aquí en el santuario, sea la que nos ayude a nosotros también saber leer los signos de los tiempos como el Padre Kentenich, como tantas almas en Schoenstatt aprendieron de la pedagogía de Schoenstatt, a nosotros saber leer los signos de los tiempos y descubrir en ellos las indicaciones por donde Dios en su providencia nos está llevando, nos está hablando. Dios siempre nos habla. Por eso tú siempre preguntas, ¿qué me quiere decir Dios con esto? ¿Qué me quiere decir Dios con esta situación en mi matrimonio? ¿Qué me quiere decir Dios con esta otra cosa? Hasta incluso el otro día me llama una señora, mira, que es que a mí no me gusta estar en este sitio y yo me quiero volver a Puerto Rico y yo voy a tener trabajo y yo voy a hacer esto y yo voy a hacer lo otro. Y yo le digo a la persona, ¿de qué Puerto Rico tú me hablas? Porque ese Puerto Rico no existe. Nos inventamos, fantaseamos. ¿Por qué? Porque no tomamos el pulso como tenemos que tomarlo, y ahí es donde después, cuando caemos en la realidad, nos rompemos porque no tenemos la capacidad de leer los signos de los tiempos. Estamos inhabilitados. ¿Por qué? Porque no llevamos una intensa vida de oración, no tenemos una proyección de saber mirar las realidades que nos circundan, los acontecimientos con los ojos de Dios, y por lo tanto nuestra respuesta siempre va a ser errática. Así que, hermanos, les espero el próximo miércoles en esta nueva serie de programas que se llama La Puerta de la Fe. Y vamos a terminar nuestro programa de hoy pidiéndole a la Santísima Virgen que ella, con su luz, la luz del santuario, que es la que queremos que salga por esa puerta, nos ayude a adentrarnos en lo profundo de los designios de Dios en nuestra vida. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo, bendita tú eres entre todas las mujeres, y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te bendiga.